Buenas tardes a todos, muchas gracias a los que están conectando. Ya empezamos con la transmisión de esta charla que hoy nos vuelve a reunir con dietas líquidas, un nuevo concepto en nutrición animal. Mi nombre es Ivana Stefanasi, de la Agencia de Extensión de Victorica del INTA en la provincia de La Pampa. Ayer estuvimos reunidos también a las 19 horas con el ingeniero agrónomo Arturo Bresanello, de la empresa, es director de desarrollo comercial de la empresa ALZ Agro. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para continuar con esta novedad de producto en el área de suplementación y nutrición animal. Ayer Arturo nos habló de conceptos diferenciales entre lo que es agua, sólido y líquido dentro de los alimentos. Introdujo el sistema de utilización en el mundo mixer, con las características y las propiedades del producto Nutrilink. Y también nos habló y nos explicó cómo se utilizaba este alimento en combinación con otros alimentos o con otros suplementos que se usan en la nutrición animal, y por supuesto las características de almacenamiento de este tipo de suplemento líquido. Arturo, buenas tardes. Estamos nuevamente en contacto. Ya hay mucha gente conectada esperando escucharte para continuar con la presentación de hoy. Bueno, bárbaro, muchas gracias Ivana. Otra vez volver a agradecer que nos hayan dado esta oportunidad para transmitir estos conceptos de estas nuevas tecnologías para poder ser aplicadas en la región. Y también aprovechar que hoy es el Día de los Ingenieros Agrónomos y los Médicos Veterinarios, como para saludarlos en el día, que muchas responsabilidades va a caer sobre los hombros de estos profesionales para poder generar áreas de producción y que el país pueda encaminarse, y es el agro, a través de su agricultura y su ganadería, que puede llegar a dar el soporte, y eso necesita capacitación, conocimientos, y lo que podamos aportar humildemente nuestra idea como empresa y como desarrollo de productos, para mí es un gran Bueno, placer. muchas gracias Arturo por la atención. Lo tenía anotadito para saludarlos y también bueno, agradezco el saludo, le remito el feliz día para usted también y para todos aquellos profesionales de las ciencias agropecuarias que hoy nos estén escuchando. Además, les digo que está el chat para hacer todas las consultas necesarias al costado del canal de YouTube, y que por cualquier consulta que quieran realizar o que no quede totalmente explicada o que se les ocurra después de esta charla, nos pueden ir dejando algún contacto o nos escriben a los correos el correo de la agencia mío de trabajo, bueno, el de Arturo, que figuran en las páginas de la empresa. Así que, Arturo, muchísimas gracias y cuando quieras empezar la presentación, estamos escuchando atentamente. Bueno, ok, esto parece un capítulo de Netflix, pero bueno, vamos a dar el segundo capítulo. Nosotros habíamos hablado de la utilización del producto y los diferentes mundos de aplicación. Habíamos definido lo que era el mundo mixer, el mundo de precisión, del control de lo que uno da, lo que el animal come. Habíamos visto que queríamos presentar en esta segunda oportunidad lo que es el concepto de suplementación extensiva y lo que es el planteo de mejoras de rollos de mediana calidad. Nos vamos a concentrar en estas dos, ámbitos de utilización, para terminar de abarcar los conceptos de utilización del producto. Entonces, cuando nos concentramos en autoconsumo como suplementación extensiva, lo importante es definir quiénes son los clientes de esta tecnología, qué categorías dentro de lo que es la ganadería podemos esperar que el sistema de autoconsumo pueda tener un efecto. Bueno, ellos son las vacas, lo que es las terneras de reposición, los terneros y terneras de recría. En este ambiente, estas tres categorías son los principales destinatarios, son los clientes,
en los cuales nosotros podemos apuntar para la tecnología del autoconsumo. ¿Qué característica, qué común denominador tienen estas categorías? Todos estos sistemas necesitan fibra. Ninguno de estos tres sistemas o etapas de producción puede ser viables sin la fibra al lado. Entonces, el concepto de fibra es muy amplio. No vamos a charlar de lo que podemos hablar, de qué tipo de fibras hay, pero pensemos en lo que es la utilización de lo que puede ser una pastura, una remanente de pastura, lo que son alternativas de silos, forrajes diferidos, todo ese concepto de fibra son los que intervienen. Sería inviable manejar sistemas de rodeos vacunos a alimento balanceado o a granos. Yo puedo generar un sistema de engorde a puro maíz, sin darle proteína, sin nada. Bueno, yo puedo durante 30 días producir un engorde desequilibrado, pero lo produzco y lo puedo hacer. Yo puedo armar sistemas donde no dependa de la fibra, pero para vacas, lo que es una ternera de reposición y lo que son las recrías de machos y hembras, dependo de esas fibras. Tipo de fibras. Vamos a analizar ahora lo que es un ciclo de una vaca, digamos, de cría en gestación, cuáles son sus estados corporales y qué grado de paseo va a tener en los diferentes estados en función, digamos, del ciclo productivo. Hablamos de una escala de 1 a 9, podemos hablar otra que puede ser hasta 5. Bueno, hay diferentes maneras de medir el estado corporal, pero tomamos este sistema donde una vaca es destetada con un estado 6. Es decir, que la vaca está preñada, gestando, está dentro de su primer tercio de gestación o segundo tercio de gestación. Yo me puedo dar el lujo que en ese destete la combinación de nutrición para esta vaca pueda generar una depresión en su estado corporal hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy acercando a la aparición, guarda que cuando esa vaca para, automáticamente va a caer su estado corporal debido al esfuerzo de la lactancia. Por lo tanto, yo no me puedo dar el lujo que una vaca pueda parir o tener una buena capacidad reproductiva para recuperar celo que para en un estado corporal 4. Si yo hago parir esta vaca en estado corporal 4, el ciclo de depresión hace que posiblemente no se preñe en la próxima primavera. Por lo tanto, si yo puedo jugar al límite y si yo pudiera jugar cuándo darle de comer a la vaca, cuándo no, cuándo mejorarle la calidad, cuándo no, este sería un ciclo. Es decir, que yo desteto a la vaca, me puedo ir deprimiendo su estado, pero 2 meses antes de la aparición, yo tengo que generar una recuperación en esa vaca para que una vez que para, cae de vuelta en estado corporal y después ambientalmente, en la época de mejores pastos, octubre, noviembre, diciembre, que la vaca junto con lo que es el amamantamiento pueda estar en un tipo de ciclo o poder empezar a ciclar. Y eso va a depender que esté alrededor de un estado corporal 4,55 e ir ganando unos pequeños gramos por día. Eso es suficiente como para que la vaca cicle y pueda ser preñado. Entonces, esta alternativa de bajar y subir, cuando vamos a lo que es lo cotidiano, lo que es el mundo real, nos encontramos con esta realidad, con esta otra realidad, en este otro ambiente, donde las vacas comiendo este tipo de recurso, en esta situación o en esta calidad, lo único que le queda a la vaca, sabiendo que los requisitos de una vaca cuando no está, digamos, gestando, digamos, está gestando y no mamantando, no podemos dar el lujo que esa vaca pueda comer alrededor de 9 kilos y medio de materia seca. Que la proteína que necesita ingerir la vaca en esa primera etapa de gestación y además cuando ya la desteté, digamos, le saqué el ternero, tenemos una proteína que puede estar alrededor del 8,5, 9% de la dieta.
Pero cuando esa vaca empieza a amamantar, ya tenemos que pensar en 14 kilos de materia seca y una proteína cercana al 12% del valor de la ingesta. Entonces, cuando estamos comiendo esos recursos de mala calidad, sin un proceso de suplementación, la única posibilidad que tiene esa vaca es deprimirse, caer en estado corporal, generar una depresión en su estado corporal. Y cuando a eso le sumamos la aparición, peor todavía, más abajo se va. Por lo tanto, cuando vienen los buenos pastos, octubre, noviembre y diciembre, esta vaca sale de muy abajo y es por eso que alternan tanto las preñeces. Por eso muchas veces en estas regiones o inviernos con mucho recurso seco, los niveles de preñeces son muy bajos. ¿Por qué? Porque la vaca que parió este año no se va a preñar este año, se va a preñar el año que viene, porque queda muy abajo en su estado corporal. Cuando nosotros planteamos un proceso de suplementación, el objetivo con ese recurso y pensando podemos generar una suplementación estratégica con algo de proteína, energía y minerales, el desarrollo que va a tener esa vaca va a hacer que su nivel de depresión, digamos, de caída de estado corporal, va a ser muy leve. Es decir, que no podemos esperar engordar una vaca gestando con ese nivel de pasto que posiblemente no llegue ni al 3 ni al 4% de proteína. Pero cuando uno llega a suplementarla con algo, eso es un poco la propuesta de Nutrilite, el nivel de, digamos, de desmejora de estado corporal es menor. Por lo tanto, el sistema de parición queda en un área donde apenas genera recurso de pasto rápidamente va a poder esa vaca ciclar. Lo que quiero dejar el concepto que este producto o este formato de ración no es mágico, sino que aporta energía, proteína y minerales asociado al consumo que va a tener la vaca en autoconsumo, que es alrededor de 1 kilo. Eso es lo que estamos viendo, lo que se ve en el sur de California, en lo que es la parte del estado de Nevada, Texas, varias áreas de las zonas productivas de Australia. Todos están, dependiendo del agua y otros temas, todos alrededor de 800, 900, 1 kilo 100 por día. Por lo tanto, eso es que yo no puedo esperar magia con eso, pero sí un cambio total en lo que va a ser el estado de ese animal. Si yo no la suplemento, mi sistema va a ser este. Porque tengo un recurso malo, tengo este tipo de pasto, no puedo esperar un milagro en este pasto. Recrías. Las recrías podemos establecer un concepto de estete 160, 180, generar un proceso de recrías o las terneras de reposición, como ustedes quieran, tratar de meter estos 100, 120 kilos en los procesos de recría. Pero ¿qué característica tiene que tener la recría? No nos podemos dar el lujo que las recrías tengan procesos de engorde menores a 300 gramos diarios. Sí puedo hacerlo 1 mes o 2 meses, pero cuando yo tengo 4, 5 o 6 meses donde las recrías van comiendo un forraje de muy mala calidad, ese proceso es irreversible. Es decir, que cuando yo no nutro por un periodo importante en los procesos de recría, ese ternero queda afectado. Es decir, que en las recrías no existe un aumento compensatorio. Destetemos la recría, déjalo que sufra 4, 5, 6 meses, que gane menos de 300 gramos, lo que vamos a ver es que esa recría tiene afectadas sus hormonas de crecimiento, tiene afectada lo que es sus fibras potenciales y generalmente su anclaje de nuevas fibras para después ser terminadas en los feedlots, y fundamentalmente lo que cambia es la permeabilidad del rumen a los ácidos grasos volátiles. Las recrías que sufrieron estrés nutricional fundamentalmente vinculado a bajo nivel de proteína,
El rumen pierde funcionalidad. Muchos de los ácidos grasos volátiles que se generan y son absorbidos por la pared ruminal, ese rumen no queda funcionando. Por eso muchas veces en los feedlots se ven que hay corrales que le están dando de comer y la tasa de crecimiento es baja. Cuando uno va para atrás, trata de ver la trazabilidad, seguramente fueron terneros que sufrieron en su etapa de recría. Muchos productores dicen, no, quédate tranquilo, yo estoy entonando vaquillonas de 20, 22, 24 meses. Claro, son unos galgos. Si esas vaquillonas estuvieron comiendo este tipo de fibra, yo les aseguro que la edición dominical del Clarín, con la revista Viva adentro, va a tener más digestibilidad que este pasto. Denle en papel de diario y seguramente van a compensar mejor. Pero en este escenario de proteínas 2, 3, 4%, no más de eso, llorones no más de 3 en la etapa seca, estas futuras madres van a tener seguramente serios problemas reproductivos. Sistema Nutrilink. Bueno, requisitos para el mundo cría. La idea de hablar de esta tecnología y dentro de lo que es la parte de productores, de ganaderos de cría y extensivos, hay temas claves que hacen que una tecnología pueda tener oportunidad de ser instalada. Número 1, la decisión de suplementar ganadería extensiva con Nutrilink no requiere o no necesita personal adicional. Imagínense cada uno de ustedes, productores de ganadería, vengo a hablarles muy lindo del Nutrilink, todo lo demás, pero mirá, para poder aplicar y tomar la decisión de suplementar 200, 500 o 5.000 vacas, tendrías que ir a contratar 2 pibes más en el pueblo, todo lo demás. Le cambia la cara al productor. Bueno, quiero que sepan que Nutrilink, con el staff que tiene cada campo, implementarlo no necesita incorporar nuevo personal. Con el que tienen es suficiente y pueden rápidamente instalar esta tecnología. Otra palabra, la instalación del uso de Nutrilink no necesita capacitación del personal. Cualquiera, ustedes lo pueden elegir al azar, que se lo jueguen al truco. Y el que perdió el truco es el responsable de salir a suplementar a 1.000 o a 5.000 vacas. Lo va a hacer de manera excelente, porque para distribuir y aplicar Nutrilink en sistemas extensivos, no se necesita ser un físico nuclear ni nada por el estilo. Cualquiera puede generar ese aspecto. Y eso en el mundo cría también es importante. Otro tema no menor, incorporar la aplicación de Nutrilink no necesita un esfuerzo adicional del personal. Imagínense que uno llega a un campo, el dueño del campo, el encargado, junta a los responsables, a los peones, a los diferentes puesteros, recorredores. Bueno, vengan, escuchen, acá el ingeniero quiere explicarles cómo vamos a aplicar algo y van a tener que trabajar media hora más por día. Me matan. Miren, si estaban acostumbrados a repartir pellets, semilla de algodón, que tendrían que ir todos los días, con Nutrilink van a ir una vez por semana. Es decir, que la aplicación de esta tecnología va a necesitar menor esfuerzo si estaban aplicando algún sistema de suplementación. Un tema no menor. Es una excelente relación costo-beneficio. Por lo tanto, estos son los mandamientos en el mundo cría y en muchos otros mundos, pero quiero hacer hincapié en estos aspectos. Con la gente que tienen Bastar, cualquiera puede hacerse cargo de ser responsable de aplicar Nutrilink, no necesita más esfuerzo, al contrario, si antes tenía que ir todos los días, va a descansar mucho más y por supuesto esto se defiende con una ecuación comercial. ¿Cuál es la estrategia productiva? Uno, en el afán de producir carne, hay diferentes insumos
que uno se puede dar el lujo de poder comprarlos, por supuesto. Uno puede comprar energía. Voy y me compro un camión de maíz o un chasis de grano, de sorgo o lo que sea. Uno puede comprar la proteína. Bueno, compro pellets de girasol, pellets de malta de cervecería, compro semilla de algodón o pellets de semilla de algodón. Uno puede comprar los minerales. Voy y me compro la bolsita para reforzar los minerales y todo lo demás. Pero hay una sola realidad que los sistemas no pueden darse el lujo de comprar, es la fibra. La fibra yo la tengo que producir en mi casa. Posiblemente una ecuación quede negativa, donde tuvimos un invierno por ahí muy duro, o no pude acopiar mucha fibra y tenga alguna escasez de un mes y medio, que me falta recurso de fibra, y bueno, y salgo a comprar un rollo, o veo de qué manera suplementarlo, pero nunca voy a poder encarar una campaña completa con escasez de fibra. Es decir, que la fibra la tengo que hacer, es muy cara para comprarla y traerla. Pero ¿qué dos tipos de fibras tenemos? La que tengo de manera natural, que bueno, genera naturalmente y espontáneamente los campos, bueno, me lo como. Es decir, son las pastizales naturales o los que pude implantar para generar algún tipo de megatérmica o algún tema digamos, de pasturas que yo pueda ser utilizados. ¿Eh? Es decir, todo esto lo que es manera natural es lo que tengo. O en una época del año puede tener mayor o menor calidad. Esta pastura, que en esta época ya florecida, 10% de proteína, 60% de digestibilidad. La agarro un poco más en primavera, o digamos 2 meses antes que este estado de floración, y posiblemente que la proteína está en un 12% y la digestibilidad puede llegar al 65%. Pero hay otra época del año, esa pastura tiene menos de 5 de proteína y tiene menos de 45 de digestibilidad. Son escenarios totalmente diferentes. U otra, ¿a qué puedo sembrar? Bueno, estas son algunas líneas de nuestros productos, en lo que hace a sorgos fotosensitivos, el área de sorgo para poder picar. Nosotros tenemos un sorgo, el MGS 85, un buen sorgo doble propósito, la alternativa de algún maíz para picar. Bueno, son los productos que yo voy a dedicarme a producir y entonces genero la fibra y no viene de manera natural. Son los dos tipos de fibra que podemos tener en nuestros sistemas. Todo ese proceso en dejar diferidos y generar pastoreos en franjas. Bueno, por supuesto que una ecuación en lo que hace a diferidos es un dato que siempre se utilizó mucho en el sudoeste de Buenos Aires. 10 hectáreas de un diferido sirve para 100 vacas durante 100 días. Es una ecuación, es un decir para generar un volumen de un sorgo diferido o digamos de algún tipo de forraje que pueda digerir. Pero cuando yo analizo este tipo de rastrojo o de forraje, la pregunta que quiero hacer son 3 preguntas. ¿Dónde está la proteína en este sistema? ¿Dónde está la energía que pueda acompañar a este sistema? ¿Dónde están los minerales? Es decir, que el concepto de rastrojos, el concepto de pastora de diferidos, todo lo demás, faltan los mecanismos para hacer funcionar al rumen. Le falta los sistemas que hagan que esos individuos, que cuando entra un pedazo de caña, de rastrojo y todo lo demás, haya un equipo de microorganismos para poder degradarlos, y esos funcionan a través de equilibrar la dieta. Entonces, sea de campos naturales o sorgos diferidos, la propuesta es reemplazar y suplementar esa estrategia con el aporte de Nutrilink. Diferentes productos o diferentes formulaciones de Nutrilink
Bueno, este es un campo del sur de San Luis. Él era un productor, comía llorones diferidos, empezó a aplicar Nutrilite y generó una mejora, es un dato, de 54 a 74 de preñez. Entonces uno diría, pucha, Nutrilite, qué producto mágico. No, 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 no. Esto también lo podía haber logrado si a las vacas le daba de manera diaria un equivalente a 700 gramos de maíz, de manera diaria un equivalente a 600 gramos de pellet de soja y unos 130 gramos de minerales. Si lo diera de esa manera sólida, también hubiese tenido la misma respuesta. Nutrilite no es un producto mágico, es un producto de diferente formato, que es distinto al sólido, pero en sus ecuaciones nutricionales genera ese impacto. Bueno, logró esos 20 puntos no porque dio Nutrilite, porque tomó una decisión de suplementación. Lo de usar Nutrilite es una anécdota y es posiblemente en lo eficiencia y fácil de utilización que en vez de ir a dar todos los días a un comedero o a un alambre un sólido. Diferencia de los sólidos, yo puedo manejar en una bolsa, en un chimango, en una pala. Los líquidos se manejan en tanques, recipientes, caños, mangueras. Solo distinto. Es un formato distinto. Yo siempre uso esta imagen para definir el esfuerzo del personal del campo. El esfuerzo que genera y la capacitación que se necesita para aplicar Nutrilite. Si bien este no es el formato que vamos a usar, que este era bebedero, este era otro producto, pero nunca encontré una imagen que hable claramente qué capacidad tiene que tener el personal para aplicar Nutrilite. Muy simple, encontrar un bebedero o un lamedor vacío y llenarlo. Y que cuando desborda, decirle a su compañero, che, pará, y se acabó, porque encima van de a dos. Esto es el mensaje que quiero decir. Decir que, claro, toda esta gente tenía un equipo de gente que repartía, en este caso, pellets de algodón, de semilla de algodón, todos los días. En cambio, Nutrilite se llenaba cada 4 o cada 7 días, dependiendo del tanque. Es decir, que el concepto de que no necesitamos mayor capacidad de personal, que no necesitamos esfuerzo y que no necesito más gente, es una realidad con esta tecnología. Por eso yo quiero hacer hincapié que Nutrilite, el sistema de dietas líquidas, es un sistema, es una tecnología, no es un producto, es un formato de cómo manejar una tecnología de nutrición distinta a lo que son sólidos y húmedos. Entonces, nosotros manejamos para este tema de Nutrilite los lamedores, la limitación libre, pero con limitación de consumo, con estas ruedas y que los animales van lamiendo y van sacando el juguito de ahí del fondo. Los lamedores tienen como una especie de canaleta que quedan totalmente vacíos. Es decir, que el animal va chupando y va generando un nivel de extracción donde esa rueda se moja en el producto y el animal va sacando de a gramos a medida que va lamiendo. Va como chupando un helado, pero es una ruedita que moja en la sopa y de vuelta vuelve a nutrir. Nunca Nutrilite va a poder entrar de manera violenta al rumen. Entra de a gramos. Por eso, digamos, su dosificación está controlada porque la rueda no le permite una chupada instantánea como el animal va a un bebedero y chupa y se lleva 20 o 30 litros en 2 o 3 minutos. Entonces, este es el sistema que proponemos para el manejo de Nutrilite, el sistema de autoconsumo con lamedores. Hay diferentes tipos de lamedores. Este tiene un flotante con un bin asociado. Bueno, son diferentes formatos.
¿Qué pasa cuando el consumo es excesivo? Yo tengo la manera de regularlo y ponerle limitadores para que el animal no me ponga toda la lengua, ya vamos a ver a qué se debe el mayor o menor consumo. Entonces yo restrinjo el nivel de contacto de la lengua con la rueda. Yo pongo una limitación en ese aspecto. Entonces fíjense que apenas toca la rueda gira igual, pero no le deja chupar mucho. Entonces el animal chupa, chupa, pero bueno, después se aburre, se va, viene otro. Entonces yo puedo lograr tener algún tipo de control de ese nivel de consumo. Una vez que logra la saciedad, se va. Es decir, uno cuando le dan un helado, un cucurucho para chupar, bueno, 1, 2, 3, pero después uno se aburre y se va. Bueno, y así funciona este sistema, no solamente acá, en el mundo. También, por supuesto, esto es una imagen que nos dio nuestro distribuidor de Tres Arroyos, que por supuesto los animales después saben de qué se trata y saben qué cosas van adentro de un lamedor. Bueno, por supuesto que después lo van a seguir. Es decir, que cuando se acostumbran al producto, bueno, están muy entusiasmados en seguir a dónde va este caramelo. Aún con verde sigue habiendo nivel de consumo. Pero ¿cuál es lo primero que tenemos que saber o lo primero que tenemos que tratar de testear? Es qué opinan los animales sobre el producto. Realmente la opinión del dueño del campo, del asesor o del intendente no tiene potencia. Lo que realmente hay que tener en cuenta es qué opinan los animales. Bueno, el, el test es muy simple. Es poner 20 o 30 centímetros cúbicos, tirarlo sobre un flotante y a ver cuál es la reacción de los animales. ¿Le gusta? ¿No lo gusta? ¿Lo buscan? ¿No lo buscan? Bueno, eso es lo primero que tiene que hacer uno. Sí, a ver, porque es una manera empírica de saber si los animales lo agarran. Porque el problema no es frenar el consumo, eso es fácil. El problema es incentivar el consumo. Si los animales no lo agarran, bueno, eso depende de ciertas problemáticas que lo vamos a charlar un poquito más adelante acá en la charla. ¿Cómo empezamos? Bueno, guarda que los animales deben reconocer un nuevo alimento. Ya no es más un sólido, es una sopa. Y además deben reconocer un nuevo mecanismo de alimentación, un nuevo sistema. Tiene que dar vuelta una ruedita. Entonces, la manera de poder relacionar al animal y al alimento es primero el lamedor, ponerlo cerca de la bebida. Hay veces que, bueno, por ahí uno trata de encerrar un poquito el animal y el animal curioso va, se acerca y enseguida se da cuenta. En muchos casos también empiezan mojando rollos para que el animal sepa el juguito de qué se trata, el saborcito ese, y después cuando lo huele y está el lamedor, va y lo busca. Son diferentes alternativas que uno tiene para ir generando ese estímulo del animal. Principalmente hay que poner poquitos litros al principio para después moverlo, y hay veces que uno le pone algunos granos mojados arriba que el animal lo reconoce como alimento, entonces va en busca de esos granos y solito al lamer y al chupar aparece el movimiento de la rueda y ahí se da cuenta y ahí engancha el animal. Es realmente simple y cuando yo me tocó verlo por primera vez estos sistemas en Estados Unidos, yo no lo podía creer. Y bueno, pero nuestras vacas tendrán la capacidad porque no hablan inglés. No, quédense tranquilos. Es espectacular de qué manera lo agarran en diferentes lugares en Argentina. ¿Qué factores influyen que influencian para que el animal agarre el producto? Para que lo agarre. Bueno, la categoría vaca mucho más rápida que el ternero. Es decir, que la vaca enseguida va y lo agarra y se da cuenta que ahí hay comida. Y la vaca sabe que cuando hay comida va a tratar de comer. El ternero da mucho más vueltas y todo lo demás,
pero generalmente por ahí puede tardar entre 4 o 5 días más para darse cuenta. Pero bueno, una categoría es más rápido que la otra. Otro tema es tipo de entrenamiento. Los terneros que alguna vez comieron algo, le dieron algo en un cajón, en un comedero, algo por el estilo, ve un aparato y enseguida va, porque sabe que en esas cosas hay comida. El ternero que viene del monte y que nunca vio nada, solamente el pasto y la teta de la vaca madre, cuando llegan estos aparatos les cuesta un poquito más, pero bueno, ese entrenamiento se termina de hacer. Y otro tema importante es el tipo de forraje. Cuando mejor es el forraje, menos ganas tienen de agarrar el lamedor. Y cuando peor es el forraje, más ganas tienen de agarrar el lamedor. Pero ahora vamos a charlar los factores que influencian el nivel de consumo. ¿Cuánto toma el animal por día? El número 1 es el de sales totales en el agua. Ayer surgieron algunas preguntas y hablamos un poquito de los rangos. Es decir, ¿uno puede tomar mate con el agua del campo? Sí, bueno, es un indicador. Ahí va a andar perfecto, no va a haber una limitación. Pero el problema es cuando tenemos arriba de 6 gramos de sales totales, ahí podemos tener cierta restricción. Porque, ¿qué es lo que diferencia este producto de los bloques? Es que en los bloques duros, que la vaca va chupando las 24 horas sin dormir, sin tomar agua, todo lo demás, esas vacas sacan de los bloques 50, 60, 70 gramos. Lo importante es el nivel de consumo. Con Nutrilink nosotros podemos lograr consumo de materia seca semejante a 700 o 800 gramos por día. Porque cuando uno ve en los bloques, este bloque es para 80 vacas, para 400 días, es decir, uno ve la enormidad que duran unos bloques. Claro, no pasa nada, es decir, no logran mover la aguja. Acá cuando entra Nutrilink, entra alrededor de 1 kilo de tal cual, y eso genera un impacto en el rumen. Para que Nutrilink tenga impacto, no sirven consumos de 100 o 200 o 300 gramos. En situaciones muy especiales puede tener impacto. Los consumos que sirven son los de medio kilo, 700 gramos. Y para tener esos niveles de consumos, tengo que tener en cuenta los gramos de sales totales que tenga los lotes donde está la ganado. Porque como Nutrilink tiene un paquete de nutrición o de sales importantes, el animal entra, digamos, como una zona ya de satisfacción de sales y por lo tanto entonces no lo consume. Eso es un tema para ver y puede ser una limitante para ciertas áreas de producción. Tipo de forraje, de vuelta. Es decir, que cuando el forraje tiene más calidad, bueno, está vinculado a que consumen menos. Cuando el forraje cambia su calidad, y ahí justamente es la estrategia que tiene Nutrilink, hay mucho más incentivo para tomar. Otro tema también no menor es el volumen del forraje. Y esto es decisivo. Es decir, si yo no tengo volumen de forraje, mucho pasto malo, pero mucho, no puedo usar Nutrilink, porque Nutrilink no va a reemplazar o a sustituir forraje. Nutrilink lo que va a hacer es complementar para que ese volumen de forraje de mala calidad pueda ser digerido a una tasa aceptable. Esto fue un caso en el área de Corrientes, donde, bueno, ¿tenés un buen forraje? Sí, sí, perfecto. Fíjense, este lote ya le habían sacado, fíjense que la huella que queda, el lamedor, ya le habían sacado el lamedor hace 2 meses. Sigue siendo un páramo. Este lote no tenía pasto. Por lo tanto, adivinen cuando falta forraje, ¿qué hace la hacienda? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde se queda? Alrededor del lamedor, porque es la única fuente de comida que tienen. Y ese no es el objetivo de Nutrilink. Nutrilink es un litro, llamémosle de nafta o de carburante,
que va a poder producir el incendio de una gran cantidad de materia seca. Es decir, que el forraje malo puede tener un solo pecado, ser malo, pero no puede ser malo y escaso, porque eso es un doble problema. Entonces, si falta forraje, los niveles de consumo de Nutrilink son mayores, pero es un consumo de lujo porque estoy alimentando un desarrollo de microorganismos que no tienen celulosa o, digamos, cadenas carbonatadas para cumplir su ciclo en lo que es formación y multiplicación. El último tema, y para terminar y no irnos de la hora, me faltan poquitos minutos por el compromiso que había tomado en esta charla. El otro mundo es el mejorar rollos de mediana a baja calidad. Es decir, de qué manera yo puedo ese rollo cambiar, digamos, su calidad o su atracción para los animales. Esto es una manera muy sencilla. Generalmente estos rollos de 400 kilos, uno tendría que pensar, esto es un rastrojo de maíz, bueno, es un rastrojo de malezas con maíz. Entonces uno mete tres bidones de Nutrilink y genera un rollo aproximadamente de una incorporación del 20%. Es decir que lo que yo puedo generar con este rollo es cambiar su categoría nutricional, es un rollo de 4 puntos, esos 4 puntos intervienen en un 80% en la ingesta, por lo tanto, ahí yo voy a sumar 3,2 puntos de proteína, y Nutrilink, que tiene 40, y voy a poner 80, Nutrilink va a tener 30 puntos en el talcal, 40 en materia seca. Nutrilink al entrar en un 20% significa que va a aportar 6 puntos en la ingesta. Es decir, que los 3,2 que tiene el rollo, más los 6 de Nutrilink, genera un rollo de 9,2 a 10 puntos de proteína. Bueno, eso es un valor aceptable para una ingesta de una fibra, que esté acompañado con un valor de proteína superior a la proteína que tiene un grano de maíz. Bueno, en este campo preparaban 20 rollos por día, una cosa es preparar 1 o 2 rollos con los bidoncitos, pero cuando tengo que preparar mucho, bueno, acá se mecanizó. Fíjense la cantidad de los rollos. Se me pasa la diapositiva, les pido perdón. No, entonces lo que lograba era mecanizarlo, poder distribuirlo de manera pareja. Entonces, en este bin, él podía medir los 60 litros, que son un equivalente por su densidad, 80 kilos, y depende de la textura del rollo, si tenemos tiempo lo charlamos, hay algunos rollos que penetran más, otros que menos. Los de gruesa, maíz, sorgo, soja y todo lo demás, no tiene ningún problema. Y claro, esto me permite ir midiendo y tirarle 60 litros, que son unos 80 kilos de producto. Entonces, un rollo de baja calidad, le sumamos Nutrilink, entonces va a haber un cambio en la categoría nutricional. ¿A qué nivel? Bueno, vemos un rollo de alfalfa, digamos de buen nivel, pero en otro lado, en la otra punta, está la cola de cebada. Cuando uno le pone Nutrilink, no es que a Nutrilink va a transformar ese rollo de cola de cebada en un rollo de alfalfa, nunca. Pero va a llegar a una situación intermedia. Es decir, lo que va a hacer es un cambio de su categoría nutricional. Pero, ¿cuál es lo que va a ver o qué va a ver el productor? Antes, el rollo de cebada o de fibra lo usaban para dormir, lo desparramaban y dormían arriba. En cambio, cuando uno le pone Nutrilink, hacen cola para comerlo. Ese es un cambio total. Y ese es el impacto que genera la suplementación y saborización que logra este producto, mojando el rollo o poniendo un lamedor al lado. Es decir, en el equilibrio que genera
al final en el rumen se encuentran las cosas. Es decir, no siempre tengo que mojar un rollo, tengo que al rollo tener una asociación con una proteína que lo puedo ir lamiendo en el lamedor, pero si no también yo lo puedo meter en el rollo. Lo que pasa es que es como que si yo estuviese tirando esa cola de cebada más Nutrilíc, estoy metiéndole una especie de maíz líquido, una especie de girasol líquido, minerales disueltos. Ese es el rol o el impacto que generan esas fibras de malísima calidad. Rollo de soja. Un rollo de soja que encima no está ni siquiera molido. Esos tallos de soja y compiten, por ahí hay rollos de ramas de eucaliptus que tienen más digestibilidad que este rollo de soja. Bueno, el rollo de soja por su porosidad permite meterle 3 bidones y penetra perfectamente. Cuando el rollo es más compacto, después si hay tiempo lo charlamos qué es lo que tenemos que hacer. Este que ven a la derecha es un rollo que es un rollo de limpieza de pastura de cardo ruso. En este campo encerraban a las vacas, son vacas grandes, son vacas de casi 500 kilos, durante 4 meses encerraban a las vacas en plazoletas y le daban esto con Nutrilíc. Y después guardaban el campo para soltarlos 2 meses antes de la aparición. Rollo de sorgo de Alepo. Sorgo de Alepo seco de la banquina. Si hablamos en la escala nutricional, el sorgo de Alepo apenas le gana a la viruta del eucaliptus, apenas. Pero ¿qué pasaba con este productor que está cerca de la Maruja? Claro, hizo un ensayito y vio que mojó un rollo de sorgo de Alepo y sus vacas la devoraba. Fíjense que todas quedan medias manchadas por el Nutrilíc. Pero miren el desperdicio del sorgo de Alepo sin aro. Nosotros muchas veces damos rollo de alfalfa con un aro para que no desparramen. Imagínense lo que es un rollo de sorgo de Alepo seco en la banquina. Fíjense el nivel de desperdicio. Nada. Se lo comen todo. ¿Por qué está? Porque está saborizado. Es decir, que cuando yo le meto ese Nutrilíc al rollo, genero una impregnación, una saborización. La pregunta es, ¿quién de ustedes, cuando se come un pancho, no le pone mostaza y mayonesa y ketchup? Pónganse a pensar, ¿cuántos se comen el pancho solo? No le quiero poner nada. No, lo tratan de condimentar. Bueno, ese es el rol que genera Nutrilíc en este mundo rollo. Para terminar, no nos queda mucho tiempo. Quiero dejar algunos temas para preguntas, pero el otro tema es el rol de Nutrilíc para recrías y suplementando silos de planta entera o los silos de grano con núcleo. Estos son los sistemas de enrolladores automáticos. Son bolsas que estos sistemas la hacienda va comiendo y se va enrollando solo, no va nadie a enrollarlo. Es decir, a la noche yo lo dejo en una posición y esto avanza solo. De la mañana siguiente avanzó 2 metros, porque los animales siguen comiendo de noche. Y en zonas con calor, más comen de noche, sobre todo para poder moverse. Versus este otro sistema. Genera desperdicio y todo lo demás. Estos sistemas son muy eficientes. Bueno, esto le ponemos un lamedor de Nutrilíc al lado y termino de complementar esta ración de silo. Es decir, los silos, dependiendo de qué categoría y qué alimento y qué animal, bueno, tenemos diferentes requisitos. Pero lo importante es que el sistema de autoconsumo de Nutrilíc más este tipo de silos no necesitan personal. Acá no le movieron el alambrado, los animales se quedan viendo por la tele el alimento que podrían comer. Estos sistemas permiten un avance automático.
Y el otro tema, la otra gran discusión, son los silos de autoconsumo. Bueno, nosotros lo denominamos los silos menonitas, ¿sí? Ahí en la zona de Guatraché y todo lo demás, donde está el grano, más un núcleo, generalmente 90% de grano y 10% de núcleo. La propuesta y datos concretos de 1,4 kg, 1,3 kg, solamente incorporando fibra. A esos sistemas meterle fibra. Fibra con Nutrilec para que lo coman, para generar un modelo donde el animal vaya y meta algo de fibra, además de este grano con el núcleo. Acá yo logro sistemas mucho más eficientes y mucho más estables que con el grano, con el núcleo. Esos sistemas son sistemas de engorde que van al borde de la acidosis. Están continuamente al borde de la acidosis subclínica. Cuando yo incorporo la fibra, la peor de todas, la peor, con Nutrilec, genero una sustitución que va entre el 10 y el 20% de esta fibra y puedo tener ganancias mejores, inclusive y mucho más seguras de lo que es con el grano, el núcleo solo. Todo lo que pongo de Nutrilec acá en el rollo, lo resto de la fuente del núcleo proteico. Por lo tanto, si yo acá, el animal va a consumir 200 gramos de Nutrilec por día, yo le voy a sacar 200 al núcleo y lo dejo con 800. Pero lo que van a ver que cuando yo meto un sistema de fibra, voy a tener mucha más estabilidad en esa ingesta o en esa calidad ruminal. Estos sistemas pueden suplementar el mundo del feedlot y a los problemas del feedlot. Estos sistemas son eficientes. Claro, quieren poner solamente el grano para laburar nada. Bueno, está bien, pero yo con un poco de fibra cambio el rumen, cambio la estrategia. Mi dieta voy a poder generar por ahí entre 150 o 180 gramos adicionales con una dieta más barata. Porque al meter la fibra yo bajo, pero lo que pasa es que yo no le puedo dar un 40% de fibra. Ahí ya cambio la calidad. Pero meter 10, 15% de una fibra larga es beneficiosa en estos sistemas que están pasados de energía en un proceso de engorde final. Es decir, que nosotros, con esta tecnología y este exceso de forrajes de mala calidad, nos va a poder permitir, con la suplementación de Nutrilec, generar un sistema más estable. Lo que va a generar Nutrilec es un cambio en la ecuación de receptividad. El invierno con forraje de mala calidad no significa que se va a destruir o tengo que ajustar en función de lo que es la calidad. Nutrilec me va a poder sostener un mayor nivel de cabezas porque además lo van a comer. Muchos ensayos y usuarios me acuerdo de nuestro primer usuario de Nutrilec en San Luis, la frase que nos dijo es, mira, este año no tuve que quemar el llorón, porque bueno, ustedes saben muy bien que al quemarlo generamos que la radiación entre en las yemas, active y aparezcan, por supuesto, nuevos vástagos de la mata de llorón, y para eso se usa el fósforo, no el fósforo diamónico y monamónico, sino el fósforo dos patitos, prenderle fuego. Cuando uno genera una dieta equilibrada, empieza a meter proteínas, empieza a subir el consumo de la fibra. Por eso ese productor me dijo, no tuve que quemar el llorón, me lo comí. Pero ¿cómo se lo va a poder comer? Porque si uno lo da solo, ese animal no va a poder comer más de 4 o 5 kilos a lo máximo. Y además una bosta totalmente dura, anillada, piramidal, que marca una baja digestibilidad. Son 5 kilos mal digeridos. Cuando uno equilibra con proteína, energía y minerales, con Nutrilec o con un alimento balanceado, con lo que ustedes quieran, ustedes van a ver que el consumo posiblemente crezca un 50%. Es decir, de 5 kilos nos vamos a 7 kilos y medio, 8, todavía lejos de esos 9 o 9,5 ideales. Pero ya hay un cambio, pero no solamente por esos 2 kilos y medio más que consume,
sino porque cambia la digestibilidad del primer kilo al último. Y ese es el cambio y ese es el impacto que tiene la suplementación. Esto es una nueva herramienta tecnológica para el mercado ganadero argentino. Este es el concepto de Nutrilink y la importancia de Nutrilink. Y un tema para que se queden tranquilos es que muchas veces muchos dudan de la capacidad que tiene la vaca para dar vuelta una ruedita. La vaca es mucho más inteligente de lo que ustedes se creen. Es decir, ustedes pónganle el sistema de las ruedas y van a ver cómo van a dar vuelta. Las vacas son capaces de hacer muchas cosas y se dan cuenta dónde están las cosas que sirven. Bueno, yo quiero a terminar y redondear, por supuesto, agradecer a la agencia de Victorica que haya pensado en nosotros de poder transmitir un mensaje útil. Yo quiero agradecerles el tiempo. Son 2 reuniones, 2 charlas. Ustedes me han regalado unas cuantas horas, una hora ayer, otra hora. Así que bueno, antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, algún tema que ustedes quieran discutir con gusto en los minutos que nos quedan para ser respetuosos de lo que yo habíamos quedado pactado en el tiempo para no hacer excesivamente muy larga la charla. Muchísimas gracias, Arturo. Sí, hay algunas consultas. Ha sido muy clara tu explicación y vuelvo a agradecer a todos los que se han conectado, los de aquí, de Victorica y los de todos lados que nos van escribiendo en el chat. Una de las primeras consultas que surgió fue el tema del sedimento que aparece en el lamedero. ¿Podrías un poco recordar el concepto de la estabilidad del producto que No, habías realmente mencionado en la charla de ayer? ¿O qué problema puede haber si se encuentra sedimento en el fondo del lamedero? Generalmente es muy bajo, el producto es muy estable, posiblemente dentro de un lamedero y que quede mucho tiempo sin usar, pero después las ruedas cuando empiecen a dar vuelta es como que lo empiezan a agitar. Es decir, el grado de posición o el grado de estabilidad que tiene el producto genera un proceso de suspensión muy notable. No es que se arma rápidamente un barro abajo. Incluso cuando uno lo va entregando y va vaciando los tanques, no queda barro abajo. La suspensión o el producto, su densidad y su distribución de partículas es muy estable a lo largo y a lo alto de lo que es el sistema de almacenamiento. Justo me están aclarando el comentario y la persona que comenta, bueno, ya dejó su contacto, pero está diciendo eso, que él está usando el producto y que aparece un barro, como un barro de arena en el fondo. Así que bueno, ya sé, gracias por dejar el contacto, supongo que lo llamarán o se pondrán en contacto con él. Ok, por eso no es muy, digamos, Es un caso particular. Es un caso muy particular, sí, así es. Bien. Pero lo trataremos de ver, por supuesto. Preguntaban precios de productos del N2050. Tal vez si nos deja el contacto, algún representante se puede poner en Pero contacto. para tener una idea aproximadamente, esto depende de los fletes y todo lo demás, pero digamos, una tonelada de Nutrilink tiene un valor muy cercano a lo que puede ser una tonelada de soja, para que tengan una idea, digamos, de referencia. Pero los fletes, la posibilidad de conseguir contraflete, porque esto es un componente importante que tiene en el costo y más en la región, es el tema de flete. Pero para que ustedes tengan una idea, lo que cuesta una tonelada de soja, aproximadamente ahí está el producto Nutrilink. El 2050, un producto de 40% de proteína a base de materia seca, 3,1 de energía y un paquete de 110 a 120 gramos de minerales en el tal cual, de macrominerales y sus óxidos. Había una consulta de minerales por acá con respecto a los ovinos, aporte de minerales menores
¿Cuál es el aporte de minerales menores del N2050? Digamos, no tiene microminerales el producto. El producto tiene fundamentalmente macrominerales y sus óxidos. Un poco lo charlamos ayer. El paquete importante es el de potasio, el de sodio, el de azufre, ¿sí? El de calcio hasta casi el 1%. Es decir, que ahí tiene el gran paquete de los denominados macrominerales. Microminerales o vitaminas o monensina son formulaciones especiales que se hacen para lo que es un Nutrilite para feedlots, pero que bueno, no podemos entrar en tanto detalle en esta presentación. Con gusto, si nos deja un mail, podemos charlar específicamente si le Sí. interesa algún producto con otro tipo de componentes. Me dicen que en un caso tomaron o comieron 1,3 litros por vacas. ¿Qué pasa si le suspende la melaza por logística y vuelve a retomar a los 3 o 4 días? No pasa nada, porque rápidamente tiene un límite de consumo porque el animal es como que genera una saciedad con respecto a eso. 1,3 kg debe ser un campo con aguas con muy poco nivel de sales. Son aguas que seguramente esos campos deben tener menos digamos, menos de 1 gramo de sal, por eso ese nivel de alto consumo. Pero nada, ¿por qué? Porque no es como darle maíz a un animal, sino que la ingesta de este producto, como es con la rueda y va tomando de a gramitos, nunca entra de manera violenta. Por lo tanto, cortar Nutrilite y volverle a dar, no hay un fuerte impacto en el rumen porque no entra todo de golpe, entra en 24 horas el producto. En cambio, si yo le doy 5 kilos de maíz todos juntos, se lo comen en 3 minutos. Y eso genera un lío en el rumen. Nutrilite entra de a gramos, como un gotero de una enfermera que viene con el suero y mueve la chapita para que vaya dando gotitas y va entrando como un suero. Yo nunca vi a una enfermera que agarre y apriete el bidón el sachet de su solución fisiológica para apurar que entre en la vena del paciente. No, al contrario, viene a regular con una chapita doblándola para que vaya cayendo por gotas. Bueno, Nutrilite entra de a gotas, no entra como un balde todo lleno adentro del rumen. Y eso lo hace estable a lo que es entrega y no entrega. Hay preguntas sobre las experiencias del uso de Nutrilite en el centro sur de Corrientes y si podés dar algún tipo de dato de ganancia diaria, no especifica en qué categoría, pero debe ser en Es muy recría, de difícil, por recría. eso depende que uno con qué lo da y con qué elementos lo puede dar. Generalmente en esos forrajes de campos naturales, en procesos de recrías, animales de 180, 190 kilos en adelante, que es la recomendación que estamos utilizando con Nutrilite, podemos tener expectativas de 350, 400 gramos por día, que dado con la pastura sola generarían niveles de 0 o pérdida de 100 gramos diarios. Ese es el impacto que genera. No esperemos que ese pasto malo más 1 kilo de Nutrilite, el animal engorde 1 kilo. No, no va a poder engordar 1 kilo. ¿Qué experiencias hay con respecto al creep feeding con Nutrilite? Si se ha usado, en qué uso y qué categoría lo pueden usar. Sí, lo hemos hecho en Tres Arroyos y en Bahía Blanca con lo que llama el Nutrilite DP o destete precoz. Es un perfil de Nutrilite que tiene todo proteína verdadera y que el ternero pasa por debajo del alambrado, digamos, de un eléctrico y va y lame un Nutrilite diferente al de la madre. Funciona muy bien y los terneritos se dan cuenta muy rápidamente. Hay algunas preguntas sobre la parte de ovinos, de consumo, si se puede dar en corderos de lactancia. Hay gente que ha hecho varias preguntas con respecto a las ovejas, el uso del producto con ovinos. Mirá, nosotros tenemos gente o del INTA, incluso de tu institución, en la zona de San Julián, que han hecho ensayos, pero yo no sé, tanto nuestro fuerte está mucho más por el tema de los bovinos, pero lo que los usan en ovejas, yo ayer les comenté que
que están los consumos alrededor de 100 a 120 gramos por día, y que además la oveja tiene incluso más resistencia que los bovinos para lo que es gramos de urea por kilo de peso vivo. Los bovinos de carne generalmente podemos encontrar un límite vinculado a 50 gramos de urea por cada 100 kilos de peso animal, del peso animal. La oveja puede consumir el doble. ¿Podrías recordar el concepto? Preguntan, 60 litros en un rollo de cuántos kilos, o sea, ¿cuál sería el porcentaje de kilos de materia seca por litro de uso del producto? En un rollo aproximadamente son 3 bidones, los bidones son de 26 kilos aproximadamente, entonces uno está tirando alrededor de 80 kilos de producto por rollo de 400 kilos, significa un impacto que queda una ración al 20%. Nutrilink interviene en ese rollo participando en un 20% del valor de la ingesta. Esos 80 kilos tal cual, de un 20-50 tal cual, tienen 30% de proteína tal cual. Por lo tanto, yo les hice una especie de cuadro de Pearson, donde en las proporciones que interviene, ese rollo de 4% de proteína lo llevamos a cerca de 10% de proteína. Bien, Arturo, muy clara tu explicación. Una consulta es si se le puede agregar un núcleo vitamínico mineral al Nutrilink y lograr una mezcla homogénea cuando se da en autoconsumo de lamedero. Bueno, eso, el tema es así. Nosotros tenemos la tecnología para generar suspensiones más allá de lo que es la capacidad de poder solubilizar sólidos en el producto. Nosotros tenemos la tecnología de las suspensiones que fundamentalmente es un producto que destinamos a feedlots. ¿Por qué? Porque el producto hay que cambiarle un poco su viscosidad, por lo tanto, para poder mantener los minerales en suspensión. Y eso va a dificultar a la rueda, porque la rueda necesita un producto mucho más fluido para que la rueda gire. Estamos trabajando posiciones intermedias, pero digamos no lo tenemos todo resuelto en el tema de lamedores. Sí lo tenemos resuelto a nivel feedlot, que en el feedlot, en vez de dar la bolsita y tirarlo y que se desparrame mal en un cerca de un rinconcito del mixer y después que en el comedero no esté de manera pareja, nosotros tomamos los núcleos o lo desarrollamos o los núcleos del cliente, los micronizamos y a través de una tecnología que se llama la tecnología de suspensiones, lo suspendemos en nuestro producto para poder ser entregado por una ducha en el mundo mixer. Bien, hay muchas consultas de dónde se vende, de dónde se puede adquirir, quiénes son los vendedores o los revendedores del producto. Así que ahí Adrián Adrián y Fernando están ayudando en el chat a contestar esas dudas y están pidiendo los contactos para que ok, como para nosotros dirigirlos, claro, a los distribuidores locales que vamos teniendo en diferentes localidades. Si no tienen ahí la dirección del mail, que nos mandan un mail y con gusto les recomendamos quiénes son los distribuidores más cercanos para que puedan tener contacto con ellos. Justo están preguntando por los distribuidores acá en la zona de Victórica. Cuando iniciabas la charla, creo que dijiste que la firma Vicar Ganadera estaba en contacto con ustedes para vender el producto o distribuirlo. Acá así es, sí. Y preguntan específicamente por un producto del 2050 si se le puede dar a terneros de 160 kilos. Sería muy al límite y depende del nivel de consumo que tenga. Es decir, nosotros recomendamos por ahí otro producto que se llama el Nutrilink Recría Precoz, que tiene menos nivel de urea y mayor nivel de proteína verdadera. Es decir, que hay una banda de productos para ciertas categorías. No es uno para todos, sino que cada escenario, que cada productor consulte con su veterinario, su nutricionista,
y ellos van a poder informarle qué tipo o alternativas de Nutrilite tenemos para cada situación. Por lo tanto, 2050 es un producto destinado para animales, yo diría de 180 o 200 kilos para arriba. Los animales que van entre 130 a 200 kilos, por ahí se utiliza el recría precoz. Y también tenemos el Nutrilite Destete Precoz, que es para animales que tienen cercanos a 100 kilos. Bueno, tenemos diferentes formatos para diferentes categorías o necesidades, digamos, fundamentalmente vinculado al desarrollo y necesidades de nivel de proteína verdadera en función del tamaño y del rumen y tiempo de edad del animal. Bien, Arturo, una pregunta más y ya creo que podemos ir después cerrando la charla. Preguntan si se han probado la incorporación de probióticos dentro de Nutrilite al momento de ser ofrecido en lamederos. Bueno, lo que se puede llegar a tratar de instalar en el Nutrilite son muchas cosas. E incluso en Estados Unidos tienen lo que es la parte de insecticidas para lo que es la mosca de los cuernos. Es decir, Nutrilite tiene la capacidad, es como un gran tren, digamos, con asientos vacíos, que uno le va poniendo diferentes elementos. No lo tenemos en línea, pero cada caso en particular se puede diseñar un producto e incorporar algún elemento en necesidad. Tenemos la tecnología para armarlo y no hay ninguna dificultad con respecto a eso. Lo que pasa Arturo, te me fuiste. es que no tenemos todo en tema en línea. Se cortó justo cuando terminabas la última frase. No, que digamos que podemos tener productos que podemos desarrollar de manera específica, pero no todo en línea. Es decir, cuando hay algún tipo de aditivo adicional o un perfil adicional, podemos hacer algo en particular, pero tratamos de tener en línea cosas que abarquen grandes espectros nutricionales y de categorías de animales. Bien, Arturo. Las consultas hasta ahora han sido esas. Yo te agradezco tu clara exposición y el tiempo que compartiste con nosotros cuando desde la agencia de Victorica te propusimos dar las charlas. Es un producto novedoso, y así que cualquier consulta que quieran seguir haciendo, están los canales disponibles, ya sea contactos de correos o teléfonos. ¿Querés hacer un cierre de la presentación? Bueno, no, simplemente que podemos charlar muchos temas más en particular, teníamos que tratar de ordenarnos en cierta capacidad horario, pero bueno, creo que los elementos para poder entender el producto pudimos tratar de desarrollarlos y a partir de ahí surgirán inquietudes que por supuesto cada productor con los nutricionistas o técnicos locales, que son los que más saben, son los que la van a poder guiar y nosotros a cualquier asistencia o recurso que los profesionales necesitan, ahí tenían nuestra dirección de mail y que puedas tanto nuestros representantes técnicos y nuestros distribuidores a través de ellos canalizar cualquier tipo de dudas. Lo importante es que es una herramienta que vino para quedarse y que bueno, rápidamente los productores lo van adaptando y bueno, creemos que es una gran innovación y estamos muy contentos con ella. Gracias, Arturo, nuevamente. En el chat están apareciendo los agradecimientos y la excelente disertación y muy clara que has tenido. Así que dejamos que termines bien tu día, que puedas descansar hoy en el día nuestro. Y muchas gracias por poner a disposición toda la información al respecto de este producto. Ok, nos vemos, hasta la próxima.